Buenas tardes. En nuestra asignatura de probabilidad y estadística descriptiva, el día de hoy vamos a ver el tema de pruebas de hipótesis. Este video está dividido en dos partes. Empecemos con la primera. Vamos a recordar qué es una prueba de hipótesis. Nos dice la definición. Cuando se hace un estudio sobre la muestra seleccionada al azar para estimar los valores de parámetros desconocidos de una población, se utiliza la prueba de hipótesis, que es una afirmación de la distribución de cierta variable aleatoria. ¿Qué significa esto? Que si nosotros queremos conocer alguna característica de la población, como puede ser la edad, el ingreso mensual, el nivel de estudios, nosotros podemos utilizar este procedimiento como estableciendo una hipótesis inicial que vamos a considerar como afirmativa y posteriormente comprobaremos si es verdad o no esta hipótesis. Existen dos tipos de hipótesis: la hipótesis nula, representada como HO, y la alternativa, representada como HA. Esta última contradice la hipótesis nula. En general, se propone una hipótesis nula y una alternativa, y se prueban las dos para tomar una decisión sobre cuál es la correcta. Entonces recuerden, siempre vamos a establecer dos hipótesis, la nula y la alternativa. Ahora, vamos a ver cuál es el procedimiento para plantear una prueba de hipótesis. El primer paso es establecer la hipótesis nula y la alternativa. La nula es una afirmación acerca de varios parámetros y siempre es considerada como la verdadera. La alternativa es una hipótesis, como su nombre lo dice, alternativa a la proposición verdadera y contradice a la hipótesis nula. Después tenemos que determinar qué tipo de distribución vamos a utilizar. Hasta ahorita nosotros solo conocemos la distribución normal estándar, que es la que utilizamos en el tema de intervalos de confianza. Sin embargo, no es la única. Cuando nuestra muestra es mayor o igual a 25, utilizaremos la distribución normal estándar, que es la que hemos venido manejando. Algunos autores, en lugar de 25, utilizan 30. Nosotros vamos a manejar 25. Pero ¿qué pasa si el tamaño de muestra es menor que 25? Vamos a utilizar la distribución conocida como T de Student. El tercer paso es establecer el nivel de confianza o aceptación. ¿Qué tanta confianza tengo en el estudio que estoy haciendo? Y el nivel de significación es el error que vamos a tener. Generalmente se manejan en estadística tres niveles de confianza: 90, 95 y 99%. Recuerden que el nivel de confianza se representa como 1 menos alfa y el nivel de significación sería lo que me falta a 90 para llegar a 100. En este caso es 10%, 5% y 1%. Recuerden que nunca se puede tener un nivel de confianza del 100%, ya que existe infinidad de variables en el muestreo que afectan obviamente a estos resultados. El cuarto paso es calcular el valor estadístico de prueba, ya sea T o Z, dependiendo la distribución. Si n es mayor o igual a 25, sabemos que es una distribución normal estándar y vamos a calcular a Z. Esta es la fórmula para calcular a Z y se conoce como Z crítica, que es la que se calcula por medio de una fórmula. Es xi menos mu entre S dividido entre la raíz cuadrada de la población. Esta fórmula, ¿cuándo la puedo utilizar? Cuando conozco en el problema la media y la desviación estándar. Si por otro lado conozco el porcentaje de éxitos y fracasos, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Si tenemos una distribución T de Student, es decir, cuando nuestra muestra es menor a 25, la fórmula utilizada es la siguiente. Si ustedes se fijan, estas dos fórmulas son iguales.
nada más que una hace referencia a la distribución normal estándar y otra a la t de student. ¿Qué significa cada una de estas incógnitas que aparecen en las fórmulas? XY es el promedio de la muestra, mu es el promedio de la población, S es la desviación estándar y N es el tamaño de población o tamaño de la muestra. Después, el quinto paso es tomar la decisión, es decir, decidir qué hipótesis es la que vamos a utilizar o vamos a aceptar, si la nula o la alternativa. Para ello se establecen las siguientes desigualdades. Z crítica debe de ser mayor o igual que Z de tablas, o Z crítica debe de ser menor que Z de tablas si es que se acepta la alternativa. De manera similar pasa si utilizamos la distribución t de student. Nada más cambia las z por t de student. Como sexto paso se calculan los límites reales para nuestra prueba de hipótesis. Para una distribución normal, esta sería nuestra fórmula: 1 menos alfa es igual a mu más menos z por S, que es la desviación estándar, entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra. Si se conoce la porción de probabilidad de éxito, esta sería nuestra fórmula. Bien. Por otro lado, si sabemos o utilizamos la distribución t de student, esta sería nuestra fórmula. Si se fijan, es igual a la de distribución normal estándar, solo cambia que en lugar de z vamos a utilizar a la t. Y finalmente se utilizan las conclusiones, o se elaboran las conclusiones. Esas conclusiones se elaboran a partir de las hipótesis planteadas, a partir de cuál de ellas es la que nosotros vamos a aceptar, indicando el nivel de confiabilidad y el error permitido. Vamos a poner un ejemplo para poder ver este procedimiento. Dice: un licenciado realiza estudios sobre el promedio de 5,000 pesos que ganan mensualmente los jóvenes profesionistas al trabajar mínimo durante un año en diferentes fuentes de trabajo. El licenciado que hace el estudio toma una muestra de 32 profesionistas y obtiene un promedio de 4,700 pesos al mes con una desviación estándar de 160. El investigador que hace el estudio indica que lo realiza con un intervalo de confianza del 90%, para lo cual hace una hipótesis de investigación que indica que el sueldo mensual de los profesionistas es menor a 5,000 pesos. Vamos a ver qué datos nos dan en el problema. La muestra es de 32, nos dicen que se toma una muestra de 32 profesionistas. De esa muestra su promedio es de 4,700 con una desviación estándar de 160. Y entonces la prueba de hipótesis nos dice que el sueldo mensual de los profesionistas es menor a 5,000. 5,000 pesos es el promedio de la población. Y entonces, para formular nuestra hipótesis hay que tomar en cuenta esta frase: sueldo menor a 5,000 pesos. Aquí no los dice, menor a 5,000 pesos. El intervalo de confianza que se maneja es del 90%, aquí lo dice. El estudio indica que lo realiza con un intervalo de confianza del 90%. Bien. Primer paso es establecer la hipótesis nula y la alternativa. ¿Cómo? Tomando esta frase que nos dice que el sueldo es menor a 5,000 pesos. Es la frase clave para poder establecer nuestras hipótesis. Y ahora vamos a la tabla. Esta es la tabla de hipótesis, pruebas de hipótesis. ¿Qué vamos a buscar en esta tabla? Menor a 5,000 pesos. La palabra menor. Menor está aquí. Menor que, inferior que. Esa es la parte de menor. Toda esta fila o renglón es el que vamos a utilizar para establecer nuestras pruebas de hipótesis.
Como vemos, dice que la hipótesis nula es mu 1 igual a mu 2, es decir, el promedio es de 5,000 pesos. Y la alternativa mu 1 es menor que mu 2, el promedio es menor a 5,000 pesos. Y vemos nuestra gráfica. Esta es, si ustedes observan, la parte izquierda es la que está sombreada. Bien, después de esto vamos a retomar que nuestra hipótesis nula mu es igual a 5,000 pesos y la alternativa mu es menor a 5,000 pesos. Si vemos en nuestra gráfica, está sombreada el área izquierda. ¿Por qué? Porque dice que ganan menos de 5,000 pesos. Menos está del lado izquierdo. Valores menores a 5,000, la media está en medio, que es 5,000 pesos, y los valores menores están del lado izquierdo. Por eso esta parte es la que está sombreada. Esta parte es la de la prueba, la hipótesis alternativa, y todo esto es la hipótesis nula. Ahora tenemos que determinar qué tipo de distribución es la que vamos a utilizar. Sabemos que nuestra muestra es de 32 y 32 es mayor que 25. Por lo tanto, utilizaremos la distribución normal estándar. Acuérdense que nuestro límite es 25. De 25 hacia arriba o mayores de 25, utilizamos la desviación normal estándar. Y entonces, ¿qué tenemos que buscar? Pues sabemos que en esta zona es el 40% y el otro 10% es el error. Entonces este 40%, si lo dividimos entre 100, nos da 0.4. 0.4 es lo que vamos a buscar en nuestra tabla de distribución normal estándar. Entonces aquí buscamos el valor más cercano al 0.4 y vemos que es este que está aquí, 0.3997. Aquí me faltan 3 unidades para llegar a 0.4. Si tomo en cuenta esta, me sobrarían 15, por lo tanto este es el valor más exacto. ¿Y qué valor de z me corresponde? 1.28. Entonces, para p igual a 0.4, z vale 1.28. Pero recuerden que nuestra área sombreada estaba del lado izquierdo porque eran valores menores a 5,000. Entonces, z es negativa porque está del lado izquierdo. Aquí está, del lado izquierdo. Entonces z tiene que ser negativo. Si el área sombreada estuviera del lado derecho, sería positivo. Ahora vamos a calcular a z por medio de fórmulas. Aquí están nuestros datos, nuestra fórmula. Entonces xi, que es la media de la muestra, 4.700, menos la media de la población, 5,000, entre la desviación estándar, que es 160, entre la raíz cuadrada de n vale 32. Si hacemos esta operación, sabemos que z crítica vale menos 10.60. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tomar una decisión. ¿Cuál de las dos hipótesis son las que vamos a aceptar? Si la nula o la alternativa. Entonces sabemos que la desigualdad nos indica z crítica tiene que ser mayor o igual que z de tablas para que ésta se acepte, o bien z crítica tiene que ser menor que z de tablas para que podamos aceptar la alternativa. Sabemos que z crítica es menos 10.60 y z de tablas menos 1.28. Entonces, menos 10.60 mayor o igual que 1.28, esto no es cierto. Esto es mentira, por lo tanto, no es válida esta afirmación y no se acepta la hipótesis nula. Y vemos que menos 10.60 efectivamente es menor que menos 1.28. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa. Ahora vamos a determinar los intervalos de confianza. Aquí están otra vez nuestros datos, nuestra fórmula y sustituimos. Dice mu vale 500, más menos z, esta z es la z de tablas, 1.28, aquí no importa el signo, porque no estamos especificando si es del lado derecho o del lado izquierdo. S es 160 y n vale 32.
Aquí recuerden, este valor de z siempre va a ser positivo para esta fórmula. Y entonces esto nos da 5000 más menos 36.20. Y haciendo esta resta me queda 4963.79. Si ustedes se fijan, solo estoy calculando el límite inferior. ¿Por qué el límite inferior? Porque solo está sombreada el lado izquierdo de nuestra gráfica. Si estuviera sombreado el lado derecho, calcularía el límite superior, y si estuvieran sombreados los dos, calcularía los dos límites. Ok. Entonces, concluyendo, podemos decir que el licenciado comprueba que el sueldo promedio de los profesionistas que tienen un año trabajando es menor a 5,000 pesos. El estudio tiene una confiabilidad del 90%. Es bien importante esta nota. Dice, si en el problema no se conoce la media y la desviación estándar, como ahorita lo vimos, en el procedimiento lo único que va a cambiar es cómo calcular el intervalo de confianza, y para ello utilizaremos las fórmulas de P, que es la porción de éxito, porción de fracaso, y también en este caso el valor de Z crítico se vería afectado. Ya mencionamos las fórmulas y esto ya lo calculamos cuando vimos el tema de intervalos de confianza. Esta sería mi fórmula, es de la que yo les estaba hablando. Muy bien, entonces espero que este video les haya servido y pues nos vemos en la segunda parte de este tema. Muchas gracias por su atención.